El tercer secreto de Fátima ha sido durante décadas uno de los mayores misterios de la Iglesia Católica. Su contenido, escrito a mano por Sor Lucía, permaneció oculto bajo estricta confidencialidad en los archivos del Vaticano, lo que alimentó teorías y rumores en todo el mundo. Recientemente, ese secreto ha salido a la luz y lo que revela es inquietante, sobre todo para México. ¿Cómo es posible que una profecía escrita hace más de 100 años hable directamente de los retos actuales de una nación? ¿Estamos realmente preparados para las devastadoras consecuencias que este mensaje predice? Las respuestas a estas preguntas son inquietantes. Según el documento revelado, México está en el centro de un apocalipsis predicho. Si disfrutas de contenido que te ayude a crecer espiritualmente, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad para más inspiración. Comencemos. Los desastres naturales que han azotado al país en los últimos años, junto con el aumento de la violencia y el colapso moral de la sociedad, son solo algunos de los signos que confirman que la profecía está tomando forma. Sor Lucía no solo describió acontecimientos catastróficos en su visión, sino que advirtió que, si no se tomaban medidas inmediatas, las consecuencias podrían ser irreversibles. La conexión entre el mensaje de Fátima y la situación actual en México es clara. Los síntomas parecen haber coincidido exactamente con las advertencias de la Virgen María, desde la Revolución Mexicana, que ya había dejado a la nación con graves heridas, hasta el actual estado de agitación social y política. Lo que entonces se interpretó como una advertencia lejana, hoy se manifiesta como una realidad palpable. Los desastres naturales, la pérdida de fe y la violencia son solo una señal de que México podría encaminarse hacia un futuro oscuro. Lo más preocupante de todo es que, a pesar de las claras evidencias de que los acontecimientos predichos se están cumpliendo, muchas personas optan por ignorar estas señales. La humanidad, y en particular México, parece estar al borde de una profunda crisis, tal y como anticipaba el mensaje de Nuestra Señora. Es una llamada a la reflexión y a la acción. La profecía no es solo una advertencia que hay que contemplar, sino una llamada urgente a cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. El tercer secreto de Fátima ya no es solo una historia del pasado, sino una advertencia que resuena en nuestro presente, recordándonos que el destino de México y del mundo puede depender de nuestra capacidad de actuar ante los signos evidentes que tenemos ante nosotros. El tiempo se acaba y las señales son más claras que nunca. Los días que siguieron a la revelación de la primera y segunda profecías trajeron consigo una mezcla de asombro y reverencia entre quienes conocían su contenido. Mientras tanto, el tercer secreto seguía siendo un enigma. Muchos se preguntaban si el prolongado retraso de Sor Lucía en registrarlo era señal de algo más siniestro y terrible. Cuando finalmente fue revelado, se confirmó que su contenido era oscuro e inquietante. El contenido de la tercera profecía dejó a muchos en un estado de incertidumbre, preguntándose qué más podría estar oculto en este oscuro mensaje. ¿Qué significa realmente para nuestro futuro y el de nuestros seres queridos? Las respuestas están al alcance de quienes buscan comprender más allá de la superficie. Esto es exactamente lo que ofrece el secreto de las apariciones de Jesús, un camino hacia la claridad y la paz a través de sus revelaciones. Este ebook se adentra en sus profecías y ofrece una visión de lo que nos espera. Está disponible de forma gratuita en el comentario fijado "Agárralo" ahora antes de que se agoten las ediciones. México, un país que siempre ha tenido una fuerte conexión con la fe católica, parece ser ahora
el escenario de estos acontecimientos profetizados. En las últimas décadas ha sufrido una serie de acontecimientos devastadores, terremotos, huracanes y una ola de violencia incontrolable. Sin embargo, hay algo que muchos no ven o prefieren ignorar: la creciente indiferencia ante la fe. La Virgen María advirtió claramente que alejarse de la fe traería consecuencias inimaginables. Lo que fue una advertencia en 1917 parece haberse convertido en una realidad. Ciudades, especialmente en el centro de México, han sido golpeadas repetidamente por desastres naturales. Familias enteras han perdido sus hogares y la pobreza ha crecido de forma alarmante. ¿Es solo una coincidencia o una clara manifestación de las predicciones de Fátima? Para quienes creen en las profecías, la respuesta es obvia. Más allá de los desastres físicos, la violencia ha transformado la vida en México en una pesadilla cotidiana. Las historias de familias destrozadas por la delincuencia, de niños atrapados en medio de los conflictos de los cárteles y de comunidades que se desmoronan bajo la presión de la corrupción y la impunidad, parecen reflejar las advertencias sobre la pérdida de valores morales. La Virgen habló de una decadencia espiritual que arrasaría las naciones, y México parece estar en la cúspide de esa predicción. Los que aún conservan su fe se aferran a la esperanza, pero ésta parece desvanecerse a medida que las generaciones más jóvenes muestran una creciente apatía hacia la religión. Los templos que antes estaban llenos, ahora tienen los bancos vacíos, y la fe que sostuvo a tantas generaciones se enfrenta a una crisis sin precedentes. La revelación del tercer secreto de Fátima ha estado rodeada de misterio y especulación durante décadas. México, un país de fuerte tradición católica, ha visto cómo muchos de sus fieles interpretaban los últimos acontecimientos como parte de las advertencias contenidas en esta profecía. Desde que la Iglesia decidió finalmente hacer público el tercer secreto en el año 2000, no solo han surgido más preguntas, sino que los signos en México parecen alinearse con lo que muchos consideran un destino profetizado. Una de las interpretaciones más inquietantes es que el mensaje de Fátima no se refería solo a Europa, sino que abarcaba una advertencia global en la que naciones enteras estarían en peligro si no volvían a los principios de la fe. En el caso de México, los desastres naturales y la creciente violencia son vistos por muchos como los primeros signos del castigo divino del que habló la Virgen María en su revelación. Los terremotos, los huracanes y la violencia criminal que asolan el país han aumentado en los últimos años, llevando a parte de la población a preguntarse si están siendo testigos de los primeros estragos de la advertencia desoída. Guerrero y Michoacán, regiones especialmente castigadas, se han convertido en claros ejemplos de este supuesto cumplimiento profético. Aquí, la violencia parece haber alcanzado niveles tan altos que algunos ven un paralelismo con la purificación mencionada en las revelaciones. Recuerde que un mayor conocimiento está a solo un clic de distancia mientras considera las inquietantes realidades de la tercera profecía. Obtenga conocimientos adicionales descargando el libro electrónico mientras aún queden ejemplares disponibles. Pero lo que hace que esta profecía sea aún más alarmante no es solo la amenaza física, sino el declive espiritual que México ha experimentado en las últimas décadas. Con una fuerte disminución en el número de personas que siguen regularmente su fe, las raíces históricamente católicas de la nación parecen haberse erosionado. Este distanciamiento de la religión es visto por algunos estudiosos como el preludio de una crisis espiritual mayor. Una crisis que podría conducir a la caída de México, no solo como nación física, sino también en su esencia espiritual. En este contexto,
el llamamiento de la Virgen a la conversión en Fátima adquiere una relevancia crucial. La solución no es solo la oración, sino un verdadero y sincero retorno a la fe, algo que podría evitar la destrucción que muchos creen escrita en las estrellas para México. En una nación donde los valores tradicionales están cada vez más en entredicho, esta advertencia se presenta como una última oportunidad de redención. Sin embargo, el velo de misterio que rodea al tercer secreto sigue siendo fuente de preocupación. Aunque el Vaticano publicó una versión oficial en 2000, muchos teólogos y estudiosos de las apariciones marianas han sostenido que esta revelación está incompleta. Las contradicciones entre lo que Sor Lucía describió y lo que finalmente se reveló han alimentado las teorías de que aún no se conoce toda la verdad. En particular, se cuestiona que el Vaticano haya silenciado partes del secreto por miedo a provocar el pánico. Parece que se han omitido detalles sobre una crisis espiritual dentro de la propia Iglesia y el hundimiento moral de varias naciones. Este vacío ha generado sospechas de que la verdadera esencia del mensaje apunta a una apostasía masiva, en la que la fe católica perdería fuerza incluso en sus bastiones más fuertes, como México. A medida que la crisis espiritual y moral continúa profundizándose en México, el mensaje de Fátima parece resonar con más fuerza. La Virgen advirtió no solo de catástrofes físicas, sino del alejamiento de la humanidad de la fe. Y para muchos, México se encuentra justo en el centro de esta encrucijada. Las decisiones que se tomen hoy, tanto espirituales como sociales, determinarán si el país puede evitar la catástrofe o si sucumbirá a las sombrías predicciones que parecían demasiado aterradoras para revelarse plenamente. La situación actual de México parece seguir el patrón de las advertencias que Sor Lucía de Fátima compartió en sus revelaciones. A lo largo de los años, los desastres naturales, la violencia y la creciente pérdida de fe en la sociedad mexicana han sido interpretados como signos de una purificación inminente. Lo que al principio fue considerado por muchos como simples fenómenos aislados, se ve ahora como parte de un mensaje más amplio, una advertencia que la Virgen María transmitió hace décadas. Los terremotos, como el devastador seísmo de 2017, que dejó una huella imborrable en Ciudad de México, y los huracanes que han destruido comunidades enteras, no son sucesos casuales, según los creyentes de la profecía de Fátima. Para ellos, estos desastres son una manifestación física de la advertencia que la humanidad ignoró. Estos fenómenos climáticos, que han causado tanto dolor y sufrimiento, están inquietantemente alineados con lo que la Virgen María describió en su mensaje: una purificación para redimir a los que se han alejado de la fe. Las advertencias de la Virgen sobre la pérdida de la fe y el auge del mal se reflejan claramente en un país que, a pesar de su devoción histórica a la Virgen de Guadalupe, parece haber perdido el rumbo. Con el peso de estas revelaciones, la claridad se vuelve esencial. El libro electrónico está aquí para proporcionar esa claridad, pero solo quedan unas pocas copias. Consiga el suyo antes de que se agote. El alejamiento de la religión, especialmente entre los jóvenes, está erosionando los valores que una vez mantuvieron unida a la sociedad mexicana. Las iglesias, que solían ser centros de comunidad y orientación moral, son ahora menos frecuentadas, y las nuevas generaciones parecen distanciarse cada vez más de la fe que tanto definió la identidad del país. En las grandes ciudades, la secularización gana terreno, y con ella una sensación de vacío espiritual. En este contexto, las advertencias de Fátima adquieren una urgencia especial. Sor Lucía siempre insistió en que la oración, la conversión y la penitencia eran el único modo de evitar el castigo que se avecinaba. México,
con su historia de fervor religioso, parece enfrentarse ahora a una encrucijada. O vuelve a los valores de la fe, o las profecías de destrucción podrían materializarse irrevocablemente. El vínculo entre las catástrofes naturales y el colapso moral parece innegable para quienes siguen de cerca las profecías de Fátima. Los estudiosos advierten que, sin un retorno masivo a la fe, México podría estar destinado a enfrentarse a más sufrimiento. Sin embargo, por sombrío que sea el panorama, todavía hay una puerta abierta. La Virgen no solo habló de castigo, sino también de esperanza. Ofreció una salida, la conversión. Para muchos en México, esta es la única solución viable al caos que amenaza con consumir el país. La decisión del Vaticano de no revelar el tercer secreto en 1960 generó un debate que, incluso después de la publicación oficial en el año 2000, sigue candente. Para muchos creyentes, la revelación parecía incompleta. Este vacío percibido en el contenido revelado ha alimentado teorías que sugieren que las partes más aterradoras de la profecía se ocultaron deliberadamente. En un país que ya se enfrentaba a una crisis social y espiritual, esta idea de censura espiritual resonó especialmente. La versión publicada se centraba en la visión de un obispo vestido de blanco que sufría un intento de asesinato, lo que muchos interpretaron como una referencia directa al atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, esta interpretación, aunque tranquilizadora para algunos, fue percibida como demasiado simple por otros. En particular, los fieles de México empezaron a ver indicios de que la profecía podía tener una advertencia más amplia sobre el destino del país. México ha vivido años de luchas internas, con un aumento aparentemente imparable de la violencia, acompañado de catástrofes naturales que han dejado profundas cicatrices en el país. Terremotos como los de 1985 y 2017 y huracanes devastadores son vistos por algunos como la materialización de las advertencias de la Virgen María sobre los castigos que vendrían si la humanidad no se arrepentía. En este contexto, surge la posibilidad de que el tercer secreto contenga predicciones más sombrías sobre el destino del mundo y, en particular, de México. El aumento de la apostasía, la pérdida de la fe y la corrupción dentro de la propia Iglesia han provocado un replanteamiento del significado de las profecías. La preocupación no solo se centra en las amenazas externas de guerra o catástrofes naturales, sino en la erosión espiritual desde dentro. Las divisiones dentro de la propia Iglesia, donde sacerdotes y líderes religiosos se enfrentan a las contradicciones y desafíos del mundo moderno, se ven como el cumplimiento de lo que Sor Lucía advirtió en sus visiones, una crisis que sacudiría a la propia Iglesia. A medida que se desvela el tercer secreto, queda claro que la preparación es clave. Para explorar más a fondo y prepararse para lo que pueda venir, descargue el ebook hoy mismo. Todavía hay copias limitadas disponibles. La Iglesia ha tratado de mantener una postura firme, pero la creciente secularización de la sociedad mexicana está poniendo a prueba los pilares sobre los que se ha construido su fe. Esta realidad ha llevado a muchos a preguntarse si el tercer secreto podría haber predicho esta descomposición interna, que amenaza con destruir no solo la estructura espiritual de la Iglesia, sino también la fe de millones de personas. A pesar de los llamamientos del Vaticano a la oración y a la penitencia, el eco de las palabras de Sor Lucía sigue resonando entre los fieles, que sienten que las advertencias no se han desvelado del todo. Aunque la Iglesia insiste en que el contenido revelado es completo, las dudas persisten, y con ellas la incertidumbre sobre el futuro de México y del mundo. Mientras las tensiones globales continúan creciendo,
la amenaza de una guerra mundial, como la mencionada por la Virgen María en Fátima, parece acercarse. Aunque México no se ha visto directamente afectado por la guerra internacional, las consecuencias de una guerra a gran escala lo envolverían inevitablemente. En las grandes ciudades, donde la vida moderna transcurre entre rascacielos y una rutina aparentemente normal, el eco de estas advertencias comienza a resonar con más fuerza entre quienes aún conservan la fe. Los más devotos insisten en que no solo los desastres naturales o los conflictos armados traerán el caos, sino que la verdadera catástrofe será espiritual. En algunos pueblos alejados de las grandes ciudades, donde se mantienen vivas las tradiciones religiosas, los ancianos recuerdan las palabras de la Virgen con reverente temor. Las familias, unidas en pequeñas comunidades, rezan el rosario con fervor, rogando que sus oraciones puedan desviar el castigo que parece acercarse. No es solo la guerra lo que debemos temer, susurran algunos. Es la oscuridad que caerá sobre nuestros corazones si dejamos de creer. Esta sensación de crisis espiritual inminente es lo que muchos empiezan a percibir como la verdadera dimensión del tercer secreto de Fátima. El colapso moral del que advirtió Nuestra Señora parece estar ya en marcha. En todo México hay un alejamiento masivo de la fe. Las iglesias, antes llenas de familias devotas, albergan ahora solo a un puñado de fieles. Las nuevas generaciones, influidas por un mundo que se mueve a una velocidad vertiginosa, se sienten cada vez más desconectadas de los valores tradicionales. La Virgen habló del arrepentimiento como única forma de evitar los castigos venideros. Pero en una sociedad que da prioridad a lo material sobre lo espiritual, esa llamada a la penitencia parece estar siendo ignorada. Más allá de la destrucción material, lo que verdaderamente preocupa a los devotos es la creciente pérdida de fe. Sin una base espiritual sólida, muchos temen que el país no tenga fuerzas para afrontar los tiempos difíciles que parecen avecinarse. La apostasía, predicha en las profecías, parece estar llamando a las puertas de México de forma clara y devastadora. Sin embargo, aún hay esperanza. Como Nuestra Señora enfatizó en sus mensajes, el destino de México y del mundo no está sellado. El futuro aún puede cambiar si el arrepentimiento y la fe regresan al corazón de la nación. Si este post te hace reflexionar y sientes que conecta contigo, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar un comentario. Además, si realmente quieres apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir creando contenido de valor, considera darnos un super gracias. Únete a esta increíble comunidad y no te pierdas ninguna novedad. Las comunidades que aún mantienen su devoción lo saben y por eso, en medio de la incertidumbre, siguen orando y pidiendo la intervención divina. Este es el momento en que México puede demostrar su devoción y predicar con el ejemplo, volviendo a sus raíces religiosas para evitar el destino tantas veces anunciado.